¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal en una emisión más. Amigos, Xóchitl Gálvez pone en peligro a México y a los mexicanos. Más de más de un medio han hecho análisis de lo grave, de la gravedad de la presentación de Xóchitl Gálvez ayer en el Wilson Center en Washington, D.C. Ayer la candidata del PRI, del PAN y del PRD se presentó en el corazón de Washington, D.C., el Distrito de Columbia, para lanzar una serie de mentiras, una serie de ataques sin fundamento en contra de México, en contra del gobierno del presidente López Obrador, en contra de los mexicanos. Se le hace fácil a Xóchitl Gálvez abrir la boca sin medida para despepitar barbaridad y media, estupidez y media. Repito, no pone en riesgo al presidente López Obrador, no pone en riesgo al presidente, pone en riesgo al país. Pone en riesgo al país. ¿Qué es Washington, D.C., el Distrito de Columbia? ¿Qué es? Es el corazón del poder político en Estados Unidos. Es el corazón de donde se sitúa. Es la sede del gobierno federal en Estados Unidos. Es el corazón político, es donde se reúne, donde se concentra el poder político de los Estados Unidos, donde convergen republicanos y demócratas. Es la sede del Congreso Federal, es la sede de la presidencia de los Estados Unidos. Es el corazón donde palpita el poder político de los Estados Unidos. Ahí fue Xóchitl Gálvez ayer en el Wilson Center a despepitar estupidez y media en contra de México, en contra de los mexicanos, en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y en contra de su gobierno. Se le hace una gracia a Xóchitl Gálvez ir a decir estupidez y media, repito, estupidez y media a Estados Unidos. Pone en riesgo al país entero y pone en riesgo a los mexicanos. Les voy a explicar por qué. Dentro de las cosas que hizo mención Xóchitl Gálvez, deja entrever que el gobierno del presidente López Obrador no está haciendo nada en contra de los criminales, en contra de los grupos que hacen negocios con sustancias ilícitas. Obviamente, Estados Unidos es el mercado más grande de consumo de drogas, de sustancias ilícitas, es el mercado más grande. Obviamente, el país es el que sufre más las consecuencias porque más gente cae en el vicio, porque más gente sufre enfermedades y porque más gente, desafortunadamente, pierde la vida por los negocios ilícitos en torno a las sustancias ilícitas. Y ella va a decir al corazón de Estados Unidos que el presidente López Obrador no hace nada y que el presidente López Obrador no le interesa y que el presidente López Obrador, en el mejor de los casos, se voltea para otro lado, echándole la culpa al presidente López Obrador, ¿Cómo es posible que una candidata que aspira a la presidencia, a la máxima magistratura de poder político en México, se atreva a poner en riesgo a los mexicanos y al país entero? Recordemos que republicanos y demócratas andan, pero que se frotan las manos por aprobar
que el ejército de los Estados Unidos entre a México a bombardear supuestamente al crimen organizado. Con esto que va a vociferar, con estas estupideces que va a decir Xóchitl Gálvez a Washington, pues es música para los oídos de todos aquellos que están interesados en armar un conflicto bélico con México. Es música para los oídos. Suena precioso escuchar que la candidata a la presidencia por el bloque conservador les esté diciendo que el gobierno de México está coludido con el crimen organizado. Cosa que no es cierto, cosa que no ofrece ninguna prueba. Ninguna prueba. Todos los que han acusado al presidente López Obrador de andar o de haber recibido dinero del grupo de Sinaloa, todos, nadie ha presentado una sola prueba de estos dichos. Nadie. Obviamente pone en riesgo al país porque viniendo de una candidata a la presidencia que está confirmando, entre comillas, y subrayado, que el presidente López Obrador trabaja en combinación con los grupos delictivos, pues repito, pero música para los oídos de todos aquellos que se frotan las manos por mandar tropas a México, para invadir México. Es una irresponsabilidad total de Xóchitl Gálvez el ir a hacer esas declaraciones a Washington. Es una responsabilidad que pone en riesgo, porque repito, vamos, si Estados Unidos se ha caracterizado por mandar tropas cuando ve que sus intereses o cuando ve condiciones, Estados Unidos ha mandado tropas a muchos países y México no sería la excepción. Recordemos, una vez más les comento, que hay congresistas norteamericanos que están pero bien animados de que les den luz verde, quieren aprobar que el ejército de Estados Unidos mande tropas a México para invadir México y supuestamente a combatir al crimen organizado. Entonces es muy riesgoso lo que acaba de hacer Xóchitl Gálvez en Washington ayer. Muy riesgoso, muy irresponsable. Quiero que vean este video que sintetiza brevemente lo que les estoy comentando. Escuchen, por favor. Xóchitl Gálvez, candidata del PRIAN, dijo hoy en una audiencia que la colmó de aplausos en el Wilson Center en Washington, que en el mejor de los casos el presidente Andrés Manuel López Obrador es incompetente y débil ante el crimen organizado, y en el peor lo usa para en Washington. Xóchitl Gálvez, candidata del PRIAN, dijo hoy en una audiencia que la colmó de aplausos en el Wilson Center en Washington, que en el mejor de los casos el presidente Andrés Manuel López Obrador es incompetente y débil ante el crimen organizado, y en el peor lo usa para consolidar su poder. En el evento, que formó parte de su gira por Estados Unidos, Gálvez acusó que el presidente usa al Estado para perseguir a las y los críticos de su gobierno y no al crimen organizado. La continuidad de Morena en el poder es garantía de que ni la migración, ni el tema fentanilo, ni ningún otro tema bilateral México-Estados Unidos tendrá solución, agregó. Asimismo, advirtió que en México se ha vivido un proceso de erosión democrática, ya que en este sexenio el crimen organizado y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador atentan contra la democracia. La candidata del Frente Amplio por México recuperó en sus redes sociales parte del discurso que dio en el Wilson Center, en donde destacó que durante décadas la mayoría de los mexicanos percibíamos a la fortaleza de Estados Unidos como el mayor riesgo a nuestra soberanía como nación independiente. Hoy, la mayor amenaza a la soberanía y la gobernabilidad en México es el poderío e influencia del crimen organizado. Gálvez sostendrá este lunes encuentros con medios de comunicación como la revista The Atlantic,
El periódico The Washington Post, así como un encuentro con el estudiantado de la Universidad de Georgetown. Mañana martes 6 de febrero, la panista tendrá un desayuno en la Cámara de Comercio de Estados Unidos y después encabezará encuentros con funcionarios de la administración del presidente Joe Biden en el Departamento de Estado, con miembros del Congreso estadounidense y con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. ¿Ven ustedes, amigos? Las sarta de mentiras por tal de ganar la presidencia pone en riesgo a nuestro país, pone en riesgo a los mexicanos, porque, repito, no es un chiste, se le hace gracioso decir mentiras, se le hace gracioso, cree que es un juego, se porta como una persona sin un ápice de cordura y de inteligencia. Ir a decir eso a Estados Unidos es gravísimo, amigos, es gravísimo. Prácticamente les va a pedir, que intervengan en México. Indirectamente se los está mencionando, de que el presidente no hace nada para detener el crimen organizado. A mí me parece muy irresponsable y muy grave lo que hizo Xóchitl Gálvez el día de ayer en el Wilson Center. Ahora a ver con qué estupidez sale ahora que se reúna con Almagro. Mi sospecha es de que va a pedir la intervención de la OEA para, en nombre de la democracia, entre comillas, que intervenga en las elecciones de México. Recordemos que la OEA ha intervenido en Bolivia, ha intervenido en Perú, ha intervenido en otros países, precisamente cuando tienen gobiernos que no beneficia a la oligarquía local y en parte a la oligarquía extranjera. Entonces, es muy, muy irresponsable. Encontré un texto acerca de lo que ocurrió ayer en Washington, en el Wilson Center. Les voy a leer este espacio. Lo encontré en un diario de circulación en la Ciudad de México, que me parece muy completo y describe exactamente lo que ocurrió ayer. Dice: en un foro organizado en el Instituto México del Wilson Center en Washington, la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, hizo una serie de declaraciones lesivas para la soberanía nacional y violatorias de la política exterior mexicana, consagrado en la Constitución. La ex senadora panista aseguró que está en el interés de millones de mexicanos que Estados Unidos sea un socio y aliado geopolítico de México, pero que dicha alianza se ve frustrada porque el gobierno populista de México coquetea con Rusia y con China. Díganme ustedes si no es una verdadera mentira y estupidez lo que dice. México no coquetea con nadie. El presidente lo único que hace es servir al pueblo de México y llevarse bien con todo mundo. Exige respeto para México, pero no anda inclinando la balanza en favor de nadie. Anda inclinando la balanza en favor de los mexicanos. Continúo. Dice: denunció una supuesta falta de voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador para colaborar con Washington, cuya única prioridad, dijo la aspirante, es mantener a Estados Unidos lejos para seguir concentrando su poder. Para eso fingirá cooperación, pero no cooperará. ¿Ustedes creen eso? ¿Que el presidente ha sido mentiroso? ¿Finge? Por favor. Qué atrevida al decir tantas mentiras. Tras afirmar que la continuidad de Morena en el poder es garantía que ni la migración, ni el fentanilo, ni ningún otro problema bilateral encontrarán solución de largo plazo, Gálvez asusó a su auditorio a promover la interferencia extranjera en las elecciones del junio próximo e insinuó que de vencer
en los comicios volvería a someter a agentes foráneos la energía, la salud, la educación, la infraestructura y la seguridad del país. Vean ustedes el tamaño de personaje que está en Washington. Ya se está comprometiendo que si ella llega a ganar, que no va a ganar, salvo que cometan algún fraude electoral, ya está comprometiendo a agentes foráneos, es decir, a empresas privadas extranjeras, le está comprometiendo la energía, la salud, la educación, la infraestructura y la seguridad del país. Por el amor de Dios, de verdad, es increíble lo que está haciendo esta mujer, increíble. Las palabras de quien trabajó en el gabinete de Vicente Fox y gobernó la alcaldía Miguel Hidalgo son motivos de inquietud e indignación. Claro que es inquietud y claro que es indignación. Claro, estoy de acuerdo con este texto. Los llamados a la injerencia en los asuntos internos de México y las graves acusaciones contra las autoridades nacionales constituyen una intriga cuando se pronuncian en un país extranjero que siempre ha tenido vocación intervencionista y en un foro que reúne a halcones del neocolonialismo y la política imperial de un país vecino. Con su discurso, Gálvez Ruiz da argumentos a los sectores más antimexicanos y cavernarios de Estados Unidos para que intensifiquen sus ataques contra el país, en un momento particularmente inapropiado, cuando poderosos políticos estadounidenses, para ocultar su inoperancia en la resolución de sus propios problemas, proponen que Fuerzas Armadas bombardeen e invadan a México. Lo que les estoy diciendo es música para los oídos de todos aquellos que se frotan las manos por invadir México. Es gravísimo lo que acaba de hacer Xóchitl Gálvez, porque hay políticos en Estados Unidos, hay muchos intereses en Estados Unidos que se frotan las manos por iniciar un conflicto armado con México, que no es cualquier cosa. Ya en el pasado vivimos guerra con Estados Unidos y nos ha ido muy mal, muy mal. Entonces es preocupante la presencia de Xóchitl Gálvez en Washington. Quizá la candidata no se percate de ello, pero su conducta no daña al gobierno federal ni al presidente López Obrador, quienes obtienen una confirmación de su papel como defensores de los intereses nacionales y del histórico anhelo popular de soberanía. En cambio, resulta nocivo para México, que deberá afrontar nuevas embestidas de los poderes fácticos ávidos de medrar con los recursos naturales y humanos de la nación. Asimismo, aunque el aspirante de la derecha habla a nombre del fortalecimiento de la relación bilateral, sus desatinos podrían dinamitarla, dado que el gobierno federal tiene el deber indeclinable de salvaguardar la integridad nacional. Cualquier transgresión incitada por sus dichos tendría que ser rechazada en los términos más enérgicos. Claro que los mexicanos debemos de rechazar la postura que Xóchitl Gálvez fue a presentar a Washington. Claro, es una traición. Es una traición. Como candidata, lo he comentado, no tiene nada ella que hacer en Estados Unidos. Nada. Tan solo su presencia allá es un gesto de desesperación, porque en su visión lo que quiere es ganar a como dé lugar. Haiga sido como haiga sido. Como dijo el tipejo ese que nos gobernó del 2006 al 2012, Felipe Calderón. Eso es lo que Xóchitl va a buscar. Quiere a fuerza que la asienten en la silla presidencial y va a hacer uso de sus mentiras a Washington para que intervengan, para que ella sea la ganadora de las elecciones. Pues en términos generales, eso es lo que quería comentar con ustedes, amigos. Es realmente preocupante, repito una vez más, es preocupante que esta tipa no sepa conectar su lengua con el cerebro. Es preocupante que esta tipa se haya alquilado para ir a decir estupideces a Estados Unidos que ponen en riesgo
a México y a los mexicanos. Xóchitl Gálvez debe de ser tratada como una traidora, porque eso que está haciendo, repito una vez más, pone en riesgo a México y a los mexicanos. Hasta aquí mi comentario la mañana de hoy, amigos. Hoy es martes 6 de febrero del 2024. Les agradezco por llegar al final de este video. Por favor, si les gustó mi comentario, regálenme un me gusta y compártanlo para que otras personas lo vean. Si no se han suscrito, por favor, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que el algoritmo del sistema les notifique cuando suba futuros videos. Que tengan la mejor de las tardes, amigos y amigas. Gracias.